Nos honra ahora darle la palabra al doctor Roberto Salinas, quien dictará la conferencia magistral Competitividad y atracción de inversiones en la era de Trump, América Latina frente a la nueva geopolítica comercial. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un honor para mí estar presente en este hermoso recinto y agradezco muchísimo la invitación que me ha extendido mi amigo Luis Loría. Hemos trabajado ya durante más de 6 años en diversos proyectos. Diputado Vargas, muchísimas gracias también por su hospitalidad y por la oportunidad de compartir con ustedes. El título nunca me lo consultaron porque parecería ser que competitividad y atracción de inversiones en la era de Trump, América Latina frente a la nueva geopolítica comercial, suena más como un curso de una maestría que una conferencia de 30 minutos. Sin embargo, es un tema sumamente importante y relevante para entablar un diálogo civilizado en medio de lo que hemos visto que ha sido realmente un intercambio sumamente polarizado con posiciones en donde la víscera tiende a prevalecer sobre la inteligencia y sobre esa necesidad, ese gran dicho latinoamericano, hablando se entiende la gente. Ahora más que nunca es cuando necesitamos hablar de estos temas y sobre todo para entender qué es lo que está sucediendo. Yo les voy a ofrecer pues, algunas reflexiones, particularmente en el contexto del punto de vista mexicano, que si en Costa Rica les ha pegado la incertidumbre, diputado, de la cual usted nos compartía, ahorita pues se imaginará para México, en donde los Estados Unidos, mal que bien, pues es un pilar fundamental para la economía y para la estabilidad socioeconómica del país. Así que déjenme iniciar tratando de poner en contexto la relación entre competitividad y atracción de inversiones. Hay varias formas de definir la competitividad, pero a mí me encanta una definición que ofrece el Instituto Mexicano para la Competitividad, un think tank en México sumamente importante, que define la competitividad de los países como la habilidad para atraer y para retener la inversión productiva a largo plazo. Me parece que esta es una mucho mejor forma de analizar la competitividad porque va mucho más allá de si analizamos la cuenta corriente o la balanza comercial o si estamos perdiendo porque importamos más de lo que exportamos o si estamos ganando una guerra comercial, cosa que al final del día, de mi punto de vista muy personal, guerra comercial es una contradicción de términos. Por definición, el comercio entre 2 o 2 millones de personas o 2,000 millones de personas es un acto libre y voluntario en donde uno gana solo si la otra parte gana. Y el lenguaje a través del cual nos comunicamos es el lenguaje del precio, de los precios. En fin, entonces es sumamente importante si entendemos la competitividad como la habilidad de un país, de un régimen de inversión, de un país de retener, de atraer inversión y de retener inversión, entonces creo que estamos llegando a la parte central de cuáles son esas condiciones para atraer y para retener inversión. Máxime que este dilema o este desafío lo enfrentamos en lo que Mervyn King, exgobernador del Banco Central de Inglaterra, en un hermoso libro denominó que estamos viviendo en una era de incertidumbre radical, Radical Uncertainty, este maravilloso libro de Mervyn King, y lo escribió antes del COVID, imagínense ustedes, antes del COVID, con los cambios tecnológicos, las disrupciones que estábamos viendo, las volatilidades que nos participaba ahora el diputado Vargas, ya existían antes del 2020 y que las empresas, los ciudadanos, las sociedades, los gobiernos deberían de adoptar una actitud mucho más flexible, mucho más humilde, para poder adaptarse a los súbitos cambios, ya sea tecnológicos o sociales, demográficos. No se habla tanto de la demografía hoy en día, pero se nos viene un cambio demográfico sumamente importante que va a tener incidencia fundamental en el porvenir de nuestras sociedades. Así que me parece que era sumamente importante por parte de Mervyn King subrayar
que ya vivíamos en una era de incertidumbre radical y de repente se nos viene algo tan atípico, tan zombie como lo fue el COVID-19, en donde no tan solo se colapsó la demanda, se colapsó la oferta. Carmen Reinhardt lo denominó un episodio, esta vez verdaderamente sí es diferente. ¿Sí? En esta ocasión sí tenemos que hacer algo fuera de la caja, ya que, pues vaya, desde la época de la epidemia del Spanish Flu, a principios del siglo XX, no se había vivido un episodio de esta naturaleza. Las cadenas de suministro se colapsaron. Hubo la necesidad de reinvertirse de la noche a la mañana, donde el just in time se volvió ya pues, prácticamente irrelevante, cuando era antes el concepto rector de la gestión empresarial y de estas cadenas de suministro. De repente, estar ubicado en una zona lejana a donde una empresa o un proyecto empresarial se está desarrollando, se vio minado por el hecho de que no tenía insumos. Eso ocasionó toda una serie de distorsiones en los precios, así como en la actividad económica, y pues un colapso en lo que fue la región económica. Pensamos que, bueno, pasó el COVID, afortunadamente varios países, entre ellos los propios Estados Unidos y varios países latinoamericanos, pues hicieron un rebote, es decir, lograron recuperar muy rápidamente el terreno perdido en el 2020 y en el 2021, y apenas nos estábamos adaptando a la era post-COVID cuando de repente gana Donald Trump un segundo término en la presidencia. Y algunos pensaron, bueno, pero este Trump va a ser un poco más moderado, no va a entrar con la furia que caracterizó su primera administración. Habrá algunos cambios, nombró gente sumamente capaz y sumamente inteligente dentro de su gabinete, Scott Bessent, Casey Mulligan, que lleva Small Administration, Kevin Hassett, varios otros muy conocedores de la necesidad particularmente de desregular, de convertir a los Estados Unidos en toda una zona franca. Hay gente dentro de la administración de Trump que se cree esa idea y que se cristaliza en el dicho, en el lema de su equipo económico de Drain the Swamp, es decir, hacerle la vida fácil a la microempresa, a la empresa grande. Sin embargo, entró con otra agenda, entró con la agenda caracterizada por su dicho de que los aranceles, el arancel es la palabra más bonita del diccionario. Tariff is the most beautiful word in the dictionary, decía Trump. A cada rato estaba diciendo, ¿no? Y algunos decían, bueno, pues es pura pose, vamos a ver qué es lo que hace. Y tan solo 3 meses después de que se inaugura su administración, o 2 meses, se anuncia Liberation Day, ¿sí? El 1 de abril, que además es April Fool's Day, ¿no? ¿Y cuál April Fool's? Ni qué nada, fue catastrófico. Los mercados se cayeron, los mercados financieros reaccionaron en una forma muy virulenta, y se anunció una larguísima lista de aranceles recíprocos. No vamos a entrar en la fórmula, porque creo que la fórmula, algunos piensan, seguramente algún abusado ahí dentro de la administración de Trump consultó ChatGPT a ver una fórmula que parezca científica para calcular aranceles recíprocos debido a las importaciones, lo corto a la mitad y lo divido por si tienes superávit o déficit comercial. O sea, no hace sentido. Y de repente Vietnam pues enfrentaba un arancel recíproco del 69%, y de repente pues hasta Groenlandia enfrentó aranceles recíprocos. O sea, esta idea de que si los déficits comerciales de los Estados Unidos con otros países son para Trump una señal de que le están robando a Estados Unidos. They're killing us, they're stealing from us. Están socavando, están dilapidando lo que es la base manufacturera de los Estados Unidos, aunque hoy los Estados Unidos, está probado con datos, está probado con varias categorías de evidencia empírica, está viviendo uno de los momentos manufactureros más importantes de su historia reciente. ¿Sí? Ahora, el hecho que otras empresas se han ido o que han preferido venirse a Costa Rica o que han preferido irse a México o irse a Vietnam o varias que se fueron a China, pues eso obedece a 2 conceptos fundamentales de la economía, que son costo de oportunidad y ventaja comparativa. O lo que Arnold Harberger ha llamado, el gran Alito Harberger ha llamado
la necesidad de empresas de siempre buscar real cost reduction, la reducción constante de costos reales. Eso es lo que al final del día hace a las empresas competitivas. Y si hay un régimen de inversión que ofrece las condiciones para esa reducción de costos reales, pues evidentemente las empresas van a ver esos destinos. Digamos que Venezuela hoy no es un destino donde pueda haber real cost reduction, pero Costa Rica sí, y quizá México también, con todos los problemas que nos aquejan y con todos los desafíos que tenemos hoy en día. En fin, me parece sumamente triste el hecho que se haya resucitado la filosofía del mercantilismo y la forma de ver el comercio como un juego de suma cero, en donde un país gana si el otro pierde. Yo he insistido, lo hemos platicado muchísimo Luis y yo, el comercio es entre personas que viven algunas en diferentes localidades geográficas, no es entre países. No es Costa Rica comerciando con los Estados Unidos, son los costarricenses comerciando con ciudadanos estadounidenses. ¿A través de qué? A través del sistema de precios, que es justamente el que nos señala cuáles son los cambios en oferta, cuáles son los cambios en demanda, dónde debe haber una mayor inversión. Esa es la guía, ese es el lenguaje que prevalece dentro del comercio internacional. Cuando viene un arancel, de repente, por ejemplo, el mes pasado, de repente, la India nos está robando. Entonces, hoy, 50% de aranceles a todos los productos de la India, o lo que les acaba de pasar a ustedes con los productos médicos. ¿Sí? No sé exactamente cuál es el arancel, pero vaya, es de la noche a la mañana. Entonces, esto es un fenómeno similar al del COVID-19, lo que Nassim Taleb llamó el cisne negro. No sé si están familiarizados con ese gran libro de Nassim Taleb, El cisne negro, The Black Swan. Pues aquí le podríamos denominar el cisne naranja. ¿Sí? El cisne negro es una ocurrencia sumamente rara, es algo totalmente inesperado. COVID-19 fue totalmente inesperado. Pues con Trump estamos viviendo el cisne naranja. No sabemos si mañana se va a levantar y le va a poner un arancel a tal o cual país, porque de repente, de acuerdo al capricho de la hora y al humor del príncipe, se le ocurrió poner un arancel. ¿Por qué? Porque el arancel es la palabra más linda en el diccionario. Hay incluso que cuestionar si los aranceles son los instrumentos para poder corregir cualquier tipo de desequilibrio que exista en el orden comercial, pero regreso a ese tema un poco más adelante. En fin, incertidumbre radical y luego se nos viene el COVID-19 y Trump 2.0. Vaya que Mervyn King tenía razón, que hoy vivimos en una era de incertidumbre radical. Y la gran pregunta es qué hacer ante estas circunstancias. Hoy en día hay varios think tanks y varios despachos de abogados y de cabildeo que incluso ya tienen páginas de tariff tracking. O sea, que en tiempo real yo puedo saber qué tarifa y qué arancel se está aplicando en determinado momento. Los argumentos a favor de los aranceles, hay un argumento geopolítico. Todo esto es para mitigar el avance de China en diversas regiones del mundo. En el caso de América Latina hay una gran preocupación que China ha extendido su influencia en una forma desmedida y Trump ve a China, no tan solo a China, también Rusia, Irán, pero principalmente China como, digamos, el gran enemigo mundial. No me voy a meter al tema geopolítico por más que sea relevante, creo que hay mejores formas que utilizar esta orgía de caprichos arancelarios que nos ha puesto de cabeza y que básicamente a largo plazo son las 5 de la tarde, porque yo no sé si mañana a las 8 de la mañana amanezco y de repente hay un nuevo arancel, y si yo estoy administrando una cadena de suministro y me llega a pegar, bueno, ahora ¿cómo absorbo ese choque de la noche a la mañana? Además, Trump lo ha hecho a través de un abuso irrestricto de las órdenes ejecutivas. Todo es en nombre de la soberanía nacional y la protección de la seguridad nacional. Y esto yo creo que estamos llegando pronto a una determinación de la Suprema Corte de si son válidos el uso de órdenes ejecutivas. Ha sentado un antecedente muy peligroso, porque algún día va a regresar alguien de la oposición, del Partido Demócrata, y puede ser algún radical como el nuevo candidato a la alcaldía de Nueva York, ¿sí? O puede ser alguien estilo Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez, y ella ya sabe
ya vas a ver que puede abusar de las órdenes ejecutivas para implementar, digamos, ese gran plan que le llamaban The Green New Deal, ¿no? Bajo la teoría fincada en la llamada teoría monetaria moderna, ¿no? Que podemos imprimir dinero ad infinitum y no importa, porque pues nuestra deuda somos nuestra propia reserva, nuestra moneda es nuestra propia reserva, ¿sí? Modern Monetary Theory, que John Taylor alguna vez dijo, ni es moderna, ni es teoría, ni es monetaria. Es simplemente el populismo latinoamericano lo tenemos muy presente, ¿sí? Para vivir cuáles son las verdaderas consecuencias de la teoría monetaria moderna. El caso de México es ejemplar para entender los desafíos que nos impone la política arancelaria de Trump 2.0, porque México, increíblemente, hoy es el socio comercial número 1 de Estados Unidos. Costa Rica tiene una profunda relación con Estados Unidos, pero me atrevo a pensar que la de México es todavía aún más profunda. Y pues tenemos varias cosas en común, ¿no? Lo comentábamos en otros espacios, en esta bonita visita que he hecho a Costa Rica. Tenemos varias cosas en común, la relación con Estados Unidos, nuestro odio de la selección de fútbol de Estados Unidos, y nuestra posición para tratar de consolidar regímenes de inversión que sean confiables. Creo que ante los argumentos que ha montado la administración de Trump 2.0 no queda otra más que aceptarlos. Yo puedo estar totalmente en desacuerdo y yo en lo personal lo he publicado, varias otras gentes también, incluso estoy convencido que gente como Kevin Hassett o Casey Mulligan en la administración de Trump saben que están mintiendo cuando defienden los aranceles. Saben que simplemente es como darse un pistolazo en el pie. ¿Quién paga los aranceles? O sea, claro que nos lastiman a nosotros, claro que le lastiman al productor externo, pero ¿quién los paga al final del día? El consumidor estadounidense. O sea, se están dando un tiro en el pie, ¿sí?, en nombre de la seguridad nacional. Y hasta ahorita ha sido la resiliencia, la adaptabilidad de las empresas y de los importadores estadounidenses que han logrado absorber los choques, pero tarde que temprano esto va a contaminar el sistema de precios y va a contaminar también el crecimiento económico. Vamos a ver, es una adivinanza, yo no creo en los pronósticos económicos, son más bien ejemplos de una especie de astrología económica. Por eso existe la frase ceteris paribus, pero sabemos que nunca nada permanece igual, ¿no? Al final del día siempre hay algo que cambia. En fin, lo que es lastimoso es que de alguna forma se nos ha olvidado los preceptos fundamentales de la actividad del comercio entre 2 o entre 2,000 millones de personas y la oportunidad de consolidar el libre comercio a nivel, a escala mundial. Evidentemente que el ingreso de China a la OMC fue un cambio de paradigma. Además, el haber hecho la apertura comercial al mismo tiempo que iniciaron un proceso de industrialización en China significó una ventaja competitiva para China, porque lograron inmediatamente identificar, por ejemplo, pues la importancia de inversiones en proyectos, en bienes de alto valor agregado, y por eso se ha convertido en una potencia en tecnología de punta hoy en día, mientras que otros que se industrializaron en épocas de sustitución de importaciones, como fue el caso de México, por ejemplo, el caso de varios otros países latinoamericanos, pues hoy están retrasados y rezagados en la oportunidad de poder añadir ese valor agregado, que al final es lo que genera una mayor riqueza y mayor crecimiento económico. ¿Cuál es el trasfondo? Pues el trasfondo, yo diría, como en inglés dicen, anybody's guess. Lo más seguro es que quién sabe. Una hipótesis puede ser que esta es la forma, ¿no? La forma es el fondo, ¿no? Decimos mucho en México. Esta es la forma en la que Trump está obligando a países a estar con Estados Unidos. Si ese es el caso, a través del bullying arancelario y a través de sus desplantes y a través de todos sus regaños y todas sus histerias, en el fondo, pues hay de alguna forma una invitación: o estás conmigo o no estás conmigo. Definitivamente, en el caso de México, tiene que estar con Estados Unidos. Nos guste o no, tiene que estar con Estados Unidos. Me atrevo a decir que es lo mismo para Costa Rica y me atrevo a decir que es muchísimo también para otros países latinoamericanos. Vean ustedes Colombia ahorita.
estos desplantes de Gustavo Petro y salir en Nueva York y se pierde 10 días y está en la fiesta total, o como dice Iván Duque, momentos de efervescencia nocturna que tiene, pero ha enemistado a Estados Unidos. Y sin embargo, la relación entre Colombia y Estados Unidos es muy importante para los dos, pero es mucho más importante para Colombia que para Estados Unidos. Entonces, verdaderamente es una especie de harakiri comercial, cuando Colombia, parte de su enorme transformación en los últimos 20 años ha sido justamente la integración que ha tenido la economía colombiana con la economía estadounidense. Esa codependencia, pero es una codependencia que nace del libre y voluntario acceso de bienes y servicios. Y esto Petro lo está poniendo en entredicho. Mientras que Milei, que incluso quiere firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, pues incluso se ha ganado la simpatía de que Scott Bessent acaba de abrir una línea de swap para apoyar la fragilidad que está enfrentando el tipo de cambio hoy en día. Otro tema. Pero en fin, creo que el trasfondo, uno de los trasfondos, y es meramente una hipótesis, es la conformación de bloques importantes. Comentábamos en otra conversación el día de hoy que el famoso NAFTA, ahora USMCA o TEMEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá, no está limitado a América del Norte. Incluso se habló en algún momento, en abril o mayo, de que la Gran Bretaña podría unirse al TEMEC. ¿Y por qué no Costa Rica unirse al TEMEC? ¿Y por qué no Costa Rica y Panamá? Y quizá pues también Perú. Y bueno, dependiendo de lo que pase en las elecciones en Chile, también podría ser Chile. Y Argentina ciertamente. Brasil sabemos que nunca, ¿no? Creo que abandonar el mercantilismo en Brasil es un sueño guajiro, por más que sería de enorme beneficio para brasileños y para el resto del mundo. Entonces quizá hay una oportunidad aquí en donde lo que Trump está buscando es conformar un bloque que pueda hacer frente al bloque que representa China y la influencia geopolítica que tiene China en otras partes del mundo. Y entonces cobra relevancia un tema que sé que ha sido muy, muy comentado aquí en Costa Rica. Yo estuve aquí en febrero del año pasado, en marzo del año pasado, y el Economist acaba de sacar un artículo de que Costa Rica se estaba convirtiendo en un destino favorito en el fenómeno llamado nearshoring. Lo del nearshoring, la fiebre del nearshoring nació después del COVID, con el colapso de las cadenas de suministro, pues en vez de offshore, ¿por qué no nearshore? Mejor más cercano a casa. Pero hay 3 condiciones fundamentales para el nearshoring. La inversión en infraestructura que sea confiable. Infraestructura, aquí estoy hablando de energía, estoy hablando de acceso al agua, estoy hablando de gasoductos, de puentes, de aeropuertos, de puertos. Los puertos son importantísimos. Una fuerte inversión en capital humano. Sabemos que no es una varita mágica y no se da de la noche a la mañana, pero por lo menos tener un planteamiento donde a través de zonas francas, por ejemplo, y a través de condiciones, si tú me prometes generar nuevos ingenieros en computación aquí en Costa Rica, entonces yo te prometo tales o cuales exenciones. No es quizá la política pública favorita, pero es algo que por lo menos hace frente a la necesidad de una fuerte inversión en capital humano. Pero creo yo, lo más importante de todo, ya lo mencionó el diputado Vargas, esas reglas confiables, esas reglas creíbles. Reglas sencillas para nuestro mundo complicado, como diría el gran filósofo y jurista Richard Epstein. Me encanta esa frase. Reglas sencillas para nuestro mundo complicado. Y sobre todo que sean duraderas, que sean generales y que sean creíbles. Esas son las 3 condiciones fundamentales para poder capturar todas las ventajas que implica el nearshoring. Entonces, quizá en la era de Trump, ante la necesidad de atraer inversión y la necesidad de elevar nuestra competitividad, hay que revivir y hay que concientizar estas condiciones de nearshoring, porque la ventana sigue abierta para México también. Hablamos del caso de México quizá en el diálogo o si quedan espacio para preguntas y respuestas ahorita, pero en mi opinión tristemente se le está yendo la oportunidad a México. Reformas institucionales que van en el sentido contrario, la concentración del poder, el resurgimiento de un partido hegemónico, el hecho que haya perdido independencia el Poder Judicial,
pues nos quedan pocos cimientos institucionales hoy en día. Quizá la autonomía del Banco de México, que ya se está empezando a cuestionar, y ciertamente la vinculación con Estados Unidos y Canadá en el marco del TEMEC. Fíjense, la importancia del TEMEC para México o del NAFTA para México, por supuesto que fue comercial y por supuesto que fue de inversión. Pero en el fondo, mi colega y amigo Luis Rubio, un gran observador y comentarista del caso mexicano, decía, o sea, el gran valor agregado del TEMEC fue que le ató las manos al gobierno al hacer las reglas del juego regionales y no estar supeditadas a el capricho populista o llega algún presidente y las quiere cambiar o por decreto se elimina. Y como la economía mexicana está tan profundamente integrada en América del Norte, pues no es tan fácil de la noche a la mañana deshacer cadenas productivas que representan más del 70% de la economía mexicana. O sea, tratar de deshacer eso generaría ya la gran depresión de los 30, olvídense, sería peccata minuta comparado a la enorme crisis, tanto económica como social, que se generaría si tratamos de desaparecer la integración comercial en América del Norte. Entonces, si vamos a ser realistas, si vamos a ser pragmáticos, hay que realmente poner atención a cuáles son las condiciones para poder capturar mayores ventajas del nearshoring. Me atrevería yo a pensar que incluso el tema migratorio se podría incluir, pero hoy despierta tanta víscera el tema migratorio que mejor lo dejamos de lado, pero si quieren también podemos hablar de eso. Esta es, creo yo, la mejor forma de fortalecer un ecosistema de inversión y de innovación. Independientemente de si le llamamos nearshoring o no, nuestros países en América Latina necesitan una fuerte inversión en infraestructura, en todos los aspectos de infraestructura, particularmente lo que es energía. Con los enormes avances que estamos viendo en las tecnologías digitales, en las tecnologías descentralizadas, este es el momento de aprovechar, dejar atrás las ideologías, los atavismos ideológicos y verdaderamente concentrarnos en cómo convertir nuestros países en regímenes competitivos, es decir, regímenes de inversión que sean confiables de largo plazo. Everardo Elizondo, un gran economista y comunicador en México, que fue subgobernador del Banco de México, hace 20 años publicó un hermoso editorial que yo me memoricé la parte toral de ese editorial, que era ¿por qué México no ha crecido a la altura de lo que podría, a la altura de su potencial? Y creo que es la misma pregunta que nos hacemos en Centroamérica y ciertamente nos hemos hecho a nivel latinoamericano, considerando países como Argentina, que llegaron a ser a principios del siglo el país de los 4 países más ricos del mundo, incluso más rico en PIB per cápita que Estados Unidos, y cómo dejaron atrás oportunidades tan valiosas. Y varios otros, Colombia ciertamente, yo soy casado con colombiana, entonces he visto cómo han dejado sobre la mesa un enorme potencial de crecimiento y de distribución de oportunidades de prosperidad. Everardo Elizondo dice, las causas reales del bajo crecimiento en México y por extensión en América Latina son 3. Y nuevamente repito algo que ya mencioné aquí. La primera, dice Everardo, es una insuficiente inversión en capital físico y capital humano. Bueno, esto ya lo mencionamos y eso lo sabemos, ¿no? Parecería que siempre estamos rezagados en materia de infraestructura. 2, dice Everardo Elizondo, una consecuente lentitud para absorber nuevas tecnologías. Fíjense qué comentario tan inteligente. Si no tenemos a las mentes preparadas y no tenemos las arterias de infraestructura física a la altura, carreteras, por ejemplo, puertos, por ejemplo, ¿sí? Gasoductos, entonces no vamos a poder absorber las nuevas tecnologías con la rapidez que lo debemos hacer y que lo tenemos que hacer, y nos vamos a quedar rezagados. Pero la tercera condición, la más importante en mi opinión, nuevamente toca el tema institucional. Dice Everardo Elizondo, en el trasfondo una estructura institucional inadecuada que
genera altos costos de transacción, lo cual inhibe el potencial productivo de los agentes económicos. Traducción es los altísimos costos de transacción simplemente para poder trabajar, simplemente para poder emprender, para poder innovar. Y esto se deriva de regímenes de derechos de propiedad que no están bien definidos, se deriva de un exceso de trámites burocráticos, se deriva de reglas que son inciertas, si no son claras, si no son sencillas, hay ambigüedad, y entonces hay toda clase de disputa y eventualmente un empoderamiento por parte de la burocracia para ofrecer su propia interpretación y a rajatabla poder parar cualquier proyecto de inversión. Esas no son facilidades a la inversión, más bien es un derecho obstaculizador. Me parece que Berardo aquí logró puntualizar en apenas 50 palabras las razones reales del bajo crecimiento en México, pero por extensión las razones por las cuales países latinoamericanos no han logrado capturar todo el potencial que tienen, máxime que además varias de estas sociedades siguen disfrutando todavía de un bono demográfico. Ya decía los premios Nobel Daron Acemoglu y James Robinson, galardonados el año pasado, que al final del día la diferencia entre la prosperidad y la pobreza, la diferencia entre un país competitivo y no competitivo son las instituciones que sean incluyentes o inclusivas, inclusive institutions que ellos lo llaman, versus instituciones que son extractivas, en donde básicamente como sanguijuelas le están chupando al empresario y le están chupando a aquel que quiere emprender, a la madre de familia con sus 2 hijos que quiere montar una microempresa. No hay, o sea, son diferencias de grado, no diferencias de especie, ¿sí? Es lo mismo una gran empresa, una empresa como Dell, por ejemplo, que una microempresa que también está tratando de salir adelante. Yo creo que el tema de una regulación adecuada, de una regulación que sea sencilla y creíble, es absolutamente fundamental y hay que tomarlo muy en serio en el ejercicio de atraer inversión, sobre todo en una era de incertidumbre radical, todavía hecha más radical por el fenómeno del cisne naranja y de Trump 2.0. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si podemos descifrar lo que Trump tiene en mente. Pero yo creo que esa hipótesis que les planteé de conformar un bloque regional, al final del día la gran preocupación de Trump, lo que no lo deja dormir en la noche es China. Y si ese es así, nos tenemos que sumar a la conformación de un bloque comercial. Quizá esto implica el fin de una era, la era de la globalización, pero sí abre la puerta a otra era, la era de la regionalización. No es el mejor de los mundos, quisiéramos un mundo de comercio libre a nivel global, pero a nivel regional ciertamente es algo que nos podemos conformar. Con o sin el cisne naranja, con o sin el tema de Trump, de los aranceles, etcétera. De todas maneras, creo que es obligación para los países latinoamericanos. Afortunadamente parece haber un despertar. Lo vimos en Argentina, aún con todos los problemas que está pasando, que de repente la conciencia de que no hay plata y de que se necesita hacer un cambio radical, un cambio de paradigma. Es posible que lo veamos en Bolivia en 2 semanas con la elección presidencial. Parece que hay un cambio de sentimiento y de sintonía, y es momento de capitalizar ese cambio para verdaderamente tomarnos en serio la gigantesca tarea de atraer inversión. Si para nuestros propios proyectos poder levantar capital es tan difícil, pues imagínense para un país. Y se tienen que generar las mayores facilidades y que nuestro jardín de inversión sea el más hermoso para que esas golondrinas financieras lleguen, pero se pueden ir en un segundo. ¿Sí? La gran tarea es una vez que llegan, ¿sí? La confianza se renta. Todos los días tenemos que estar convenciendo una y otra vez que este es el mejor destino de inversión. Pero una cosa son las palabras y el bla, 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 y otra cosa son las acciones. Tenemos que actuar en consecuencia. Creo yo que esto es lo que permitiría a nuestros países latinoamericanos tan dotados de riqueza potencial, en la riqueza que verdaderamente cuenta, riqueza real para todos nuestros ciudadanos. Les agradezco mucho su atención.